Gloria a Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Dios les bendiga nuevamente. Y comentaba el pastor hace rato que, que vamos a estar reuniéndonos eventualmente los hermanos de Pacto de Gracia. Obviamente ahorita solamente estamos unos cuantos. Vamos a empezar o continuar haciendo las invitaciones por medio de WhatsApp a todos ustedes para que por favor confirmen su asistencia. Sí, con tiempo, hermanos. No queremos el lugar que esté saturado o lleno aquí, ¿verdad? Por cuestiones de testimonio y obviamente por cuestiones de salud. Entonces, las familias van a estar viniendo poco a poco a reunirse. Las familias que vinieron hoy les va a tocar en unas semanas después. Y así vamos a ir poco a poco, hasta que el Señor vaya poniendo el que podamos estar reuniéndonos todos como congregación nuevamente. Amén. Sigamos orando por eso. Los hermanos que no los veía desde hace mucho tiempo, me da gusto verlos nuevamente. Dios les bendiga. Y quiero que en esta mañana usted conmigo cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Y ahí en su lugar, ahí en su casa, las personas que están aquí, cierre sus ojos ahí donde está sentado. Y vamos a elevar una oración al Señor y vamos a decirle: Señor, delante de ti, Señor, estamos en esta tarde, Dios. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús, Dios, que tú hables a nuestras vidas, Dios. Padre, que la palabra que se va a dar en esta mañana, Dios, en este lugar, Dios, provenga de tu Santo Espíritu, Dios, y fluya, Padre Dios. Padre, no permita, Señor, que ninguna palabra que no sea tuya sea dada en este lugar, Dios. Te ruego, Padre Dios, que pongas ese carbón encendido en mis labios, Dios. Padre, como te lo he rogado y seguramente, Padre Santo Dios, así lo vas a hacer, Dios. No permitas que hable cosas que tú no quieres que se hablen, sino que tú has hablado a mi corazón y a mi vida, Dios. Y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues el tema de esta predicación le he nombrado una, una vida en crecimiento. Y quisiera yo que pensemos un poquito sobre qué es una vida en crecimiento. El crecimiento espiritual es un proceso de desarrollo a través del conocimiento y revelación de la palabra de Dios, para llegar que de una infancia espiritual a una adultez o una madurez espiritual. Es decir, una vida en crecimiento. Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, empieza a desarrollarse lo que es una vida y empieza a crecer porque ha sido alimentada o es siendo alimentada a través de lo que es el embrión umbilical. Cuando nace el niño o la niña, es alimentada de una forma en que la mamá lo acerca y le da pecho, le da leche, ¿verdad? Leche materna, la cual tiene las vitaminas y los nutrientes necesarios para que el niño crezca. Una vida espiritual o el crecimiento espiritual es un proceso de desarrollo a través del conocimiento y la revelación de la palabra de Dios para llegar de una infancia espiritual a una etapa o adultez o madurez espiritual en donde podamos dejar de vivir con pura leche espiritual. Quiero que me acompañen a leer un versículo de la palabra del Señor que está en el libro de 1 de Pedro, si lo quiere leer. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí te está diciendo desead. Desead viene una palabra griega que significa berrinche. Un niño cuando tiene hambre, ¿cómo se pone? Se pone hasta histérico, hasta parece que se le está yendo el aire, se pone rojo, morado, porque está queriendo ser, voy a decir de la palabra, espero que sea correcta, amamantado, ser alimentado por la mamá. Y hasta que la mamá lo pone en su pecho, ¿cómo empieza el niño? Se calla y empieza a tomar, a beber, ¿verdad? Así debemos de nosotros
un cristiano nacido de nuevo, un cristiano recién nacido de nuevo, así se siente, así debería ser su nacimiento. Estar deseando ansiosamente ese alimento espiritual. Ese alimento espiritual. El crecimiento, hermanos, espiritual no se da por memorizar la Biblia, al derecho y al revés. Comentaba el pastor al inicio de este servicio que el diablo mismo tentó a Jesucristo con la palabra. ¿Recuerdan? El diablo se sabe la Biblia, se la sabe al derecho y al revés. ¿Sí? Y no porque tú te la sepas, no porque sepas muchos versículos bíblicos, no porque te sepas la Biblia al derecho y al revés, eso significa que tienes un crecimiento. Es parte de que conozcas la palabra, que conozcas la escritura, pero el crecimiento se da por experimentar aquello que lees, ¿sí? Y empieces a vivirla. Es como se da el crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 3:6, si quieres acompañarme, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay una diferencia, iglesia, entre lo que es el rema y el logos. El rema se escribe R-H-E-M-A, el rema, y el logos de la palabra. El logos, perdón, es la palabra escrita, ¿verdad? Lo que nosotros vemos aquí, lo que nosotros podemos leer con nuestros ojos, pero el rema es la revelación que Dios nos da de su palabra. Entonces, cuando nosotros estamos creciendo y estamos leyendo el logos, ese logos se viene a convertir en lo que es el rema de la palabra y empezamos a entender lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Hay mucha gente que podemos conocer que dice, es que yo leo la Biblia, yo la he leído, es un buen libro de historia, es un libro que no le entiendo, mucha gente dice. ¿Por qué? Porque solamente ve logos y no ha tenido el conocimiento revelado de la palabra de Dios. No ha tenido un crecimiento, no ha ido creciendo espiritualmente. Hay una diferencia entre esto, ¿sí? Y la revelación o el rema de la palabra es dada por el Espíritu Santo, el cual es quien nos alimenta y nos hace crecer espiritualmente. Alguien que está creciendo espiritualmente, hermanos, se volverá más y más como Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Una persona que se está creciendo espiritualmente se volverá más y más como Cristo. Y quiero que me acompañe a la escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor de esta forma. Voy a leer dos versículos, el versículo 13 y el versículo 14. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te está hablando aquí la Escritura acerca sobre la madurez cristiana, llegar a una similitud como la de Cristo, un conocimiento espiritual, dice versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tú cuando empiezas a crecer, Dios te empieza a dar el discernimiento de la palabra del Señor y empiezas a saber qué es de Él y qué no es de Él. Porque mucha gente habla la Biblia, habla con sus ideas, con sus preceptos, pero no te está hablando lo que es la doctrina o la palabra del Señor. Cuando tú la lees, cuando la estudias y el Señor te revela su palabra, entonces tú empiezas de ser un niño, de ser un bebé, empiezas a qué etapa, a ser un niño y luego de niño te conviertes en un joven, un adolescente y luego llegas a una etapa madura. En sí, a donde vamos a llegar, y después de que llegas a una etapa madura, vas a poder decir, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero yo quiero compartir con ustedes el pasaje por el cual yo inicié este estudio. Y este estudio lo inicié basado en el libro, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo del 2 al 14. Estos son los versículos con los cuales yo inicié este estudio, ¿sí? Que estoy compartiendo con ustedes.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice la escritura de esta forma. Léalo conmigo, ahí en su lugar, en su casa. Los que estamos aquí, pongan atención a lo que dice la palabra de Dios. Y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahí empezamos a ver las edades. Os escribo a vosotros, ¿qué? Hijitos, a los niños espirituales, ¿sí? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Una persona que acaba de nacer de nuevo, acaba de entender que todo su pecado, toda su maldad fue perdonada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay ninguna persona que sea buena. No hay ninguna persona que tenga un poquito de bueno. Y lo hemos estudiado, lo hemos aprendido, que en el libro de Isaías capítulo 1 dice que todo éramos una llaga. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies estábamos como podridos. Y es lo que dice la palabra de Dios. Podridos. No había nada bueno en nosotros. Sin embargo, Dios, con su amor, Dios con su infinita misericordia, nos salvó, nos redimió y somos hechos nuevas criaturas por amor a Él. Porque así le plació al Señor, hacernos nuevas criaturas, ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13, os escribo a vosotros padres. Vamos a ver, primero está hablando de los hijitos y luego de quién? Padres. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y luego nos dice este mismo versículo en la segunda parte, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. En este versículo se menciona a los niños, a los jóvenes y a los padres. ¿Sí? Es un mensaje dirigido, esto, para todas las edades. Para todas las edades. ¿Sí? Hablando de edades espirituales y aún para los niños que están aquí en esta mañana, ojalá que Dios abra sus oídos espirituales para que entiendan lo que el Señor nos está diciendo. Tanto para niños, voy a decir físicamente que están aquí, porque están escuchando la palabra de Dios, y el escuchar la palabra de Dios, ¿qué te hace? Te hace creer, crecer en la palabra de Dios. Te hace confiar en Dios. Y dice aquí, versículo 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros jóvenes y os escribo a vosotros padres espirituales, niños espirituales, jóvenes espirituales, padres espirituales. Y fíjate bien cómo lo dice. Para aquellos que son muy buenos conjugando el verbo, está hablando en qué tiempo. Presente, pasado, futuro. Te está diciendo, os escribo. Presente. La palabra del Señor es contemporánea, es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Por lo cual el Señor está hablando a nuestras vidas. Te está diciendo a ti, por lo cual, hijito, por lo cual, joven, por lo cual, padre, te estoy hablando a ti y te estoy diciendo que tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. ¿Y cuántos podemos decir gracias porque todos mis pecados han sido perdonados? Todos, todos, todos han sido perdonados. Y luego dice, les escribo a vosotros padres, ¿por qué? Porque conocéis al que es desde el principio, porque ya nos fue dada una revelación, un conocimiento de quién fue aquel que nos llamó de donde estábamos en las tinieblas a su luz admirable. Y también nos dice para nosotros los jóvenes, o para los jóvenes, ¿sí? Porque habéis vencido al maligno. Porque no ha sido fácil, porque han venido luchas, han venido problemas, tempestades, tormentas, sin embargo has podido vencer. ¿Por qué? Porque ha habido un crecimiento espiritual, ¿sí? Este mensaje es para la iglesia de todos los tiempos. Ahora recuerda que el tema de hoy es una vida en crecimiento, por lo cual hay una necesidad de crecimiento. No te puedes quedar siempre como un bebé.
Imagínate una persona a mi edad, 50 años, como bebé, comportándome como bebé. ¿Qué pensarías tú? Pues que Jorge está mal de sus facultades mentales, tal vez, ¿verdad? Imagínate, bueno, yo todavía chupándome león ahí y asustándome por cualquier cosa y corriendo para todos lados. No, sino Dios te habla sobre un crecimiento espiritual también. No te puedes quedar siempre así, desprotegido. Tú también tienes que crecer, madurar y ser padre. ¿Para qué? Para que también les enseñes a otros el camino y la palabra del Señor. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está hablando a quiénes? A los niños. Está escrito, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra del Señor nos dice y nos dice cuáles son sus mandamientos, nos dice cuáles son sus preceptos y qué es lo que Él quiere de nosotros. Y cuando te empieza a enseñar, te empieza a instruir, Él te empieza diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Juan no considera que es posible que el cristiano peque, pero aclara que no tiene necesidad de pecar. Otra vez se los digo, el apóstol Juan considera que es posible que el cristiano peque. Es posible que un cristiano peque, sí es posible que un cristiano peque, pero aclara que no tiene necesidad de pecar. Les voy a poner un ejemplo. Los que tenemos aquí carro, usamos un carro, por lo regular pagamos un seguro. ¿Y el seguro para qué es? Para no usarse, de preferencia, ¿verdad? No porque tu automóvil tenga seguro, no porque tu automóvil tenga una póliza vigente de seguro, significa que vas a chocar con cualquier cosa, cualquier carro. No significa que porque tu carro tenga seguro vas a atropellar a alguien. No porque tu carro tenga segura vas a hacer cualquier tipo de destrozo con él. ¿Me explico? Cuando la palabra del Señor dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Te estoy diciendo estas cosas para que no pequéis. Pero si en caso de que peques, en caso de que choques, tienes una póliza de seguro cual que te cubre los daños. En caso de que tú peques, dice la palabra del Señor, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Es Jesucristo, justo. Pero eso se lo está diciendo a los hijitos. A los hijitos. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando empiezas a crecer, a madurar espiritualmente, llega un nivel en tu vida en que tú lo que antes hacías dices, eso estaba mal delante de Dios, no lo tengo que volver a hacer, porque eso ya me fue revelado que es pecado y es desagradable a Dios. Una vez escuché una alegoría que mi papá decía, cuando yo era muy pequeño, decía que un niño se le acercó a su papá y le preguntó a su papá, papá, ¿podemos vivir toda nuestra vida sin pecar? Y el papá le contestó, es imposible, es imposible. Y luego le comentó, oye papá, ¿es posible que dejemos de pecar un mes? No, hijo, sigue siendo imposible dejar de pecar un mes. Uno a veces peca y no, es imposible. Y le dice el niño, papá, entonces podemos pecar, vivir sin pecar una semana. No, hijo, es complicado. Entiéndelo, es muy complicado. Vivir una semana sin pecar es complicado. Papá, entonces, ¿podemos vivir una hora sin pecar, papá? No sabría decirte, hijo, sigue siendo difícil. Posiblemente, posiblemente. Papá, ¿podemos vivir un minuto sin pecar? Y le dice el papá, un minuto sí.
Y le dice el niño al papá, papá, entonces vivamos la vida minuto a minuto. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida? Tenemos que vivir nuestra vida minuto a minuto. Minuto a minuto. El Espíritu Santo mora en los creyentes y Cristo es nuestro abogado. Él es quien intercede por nosotros en los cielos. Romanos 8, 34, si me quiere acompañar a buscar este versículo en la palabra del Señor. Romanos 8, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es quien intercede por nosotros. Cristo Jesús, Hebreos 7:25, acompáñame a buscar Hebreos 7:25, por favor. Hebreos 7, versículo 25, dice la palabra del Señor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos suficiente poder, iglesia, para no pecar. Ahora, las siguientes citas, iglesia, que voy a compartir con ustedes, nos enseñan cómo obra el yo interno en los que no tienen a Cristo. Y si andamos en la carne, en tu pensamiento es lo que tú sientes. Quiero que me acompañes, vamos a leer varias citas bíblicas, ¿sí? Y voy a empezar con el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, se me cayó. Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21, y habla sobre las obras de la carne. Fíjate lo que dice esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está hablando de la gente, ¿sí?, que no tiene a Cristo o si andan en la carne. Marcos 7, por favor acompáñame, Marcos capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Marcos 7, versículo 21, 22 y 3, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mucha gente dice, es que esa persona ha de haberse nacido de nuevo. A lo mejor es cristiano porque es una persona de un corazón muy noble, de un corazón muy bonito. La misma palabra te dice que engañoso es el corazón. La misma palabra te lo está diciendo. Y aquí dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos. Dentro del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. ¿De dónde sale todo esto? Del corazón del hombre. Dice el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, sale la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te acuerdas lo que decíamos hace rato, lo que decía el capítulo 1 de Isaías? Que el hombre, ¿cómo estaba hecho? Estaba hecho una llaga podrida, una llaga podrida. ¿Y cómo te imaginas una llaga podrida? Totalmente apestoso, horrible, que dices, dude, así estábamos hechos, así éramos. Aunque tú no lo creas, aunque tú te vas en el espejo muy bonito, muy bonita, no, dice la Biblia que eras una llaga podrida. Una llaga podrida.
Y sin embargo, Dios vino a sacar de nuestros corazones esas cosas y Él vino a vivir en nuestro corazón y ahora somos limpios por gracia y misericordia de Dios. Para aquellos que se creen buenos, para vergüenza de aquellos que se creen buenos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando en la carne? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La mente carnal, fíjate lo que dice aquí, contra la mente espiritual. El versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, no podemos echarle culpa a nadie de nuestra responsabilidad. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos crecer en Cristo Jesús, crecer en Cristo. Y volviendo a los versículos que les comentaba yo de primera de Juan capítulo 2, donde dice, si alguno peca, ¿qué dice? Si caes en algún pecado, hay un abogado. No dice si practicas, no dice si practicas el pecado. Dice si caes en algún pecado, tienes un abogado que es Cristo Jesús. Pero no está diciendo si practicas el pecado. Cuando un cristiano cae en pecado, se aborrece a sí mismo. Cuando un cristiano cae en pecado, se aborrece a sí mismo y, y al pecado que cometió. Y sientes inmediatamente una separación entre Dios y tú. Te sientes así como que en shock. Y dices, la regué. Perdóname, Señor. Inmediatamente lo sientes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente sientes así como que te quedas congelado, así como que, Señor, sientes en tu corazón esa, esa tristeza de haber faltado algo al Señor. Y no lo tenías premeditado, no lo tenías. Salió tal vez una mentira y te sientes, Dios, ¿por qué dije esto? ¿Por qué? Perdóname, Señor. Y si realmente sientes esa separación, ¿qué haces? Aparte de pedir el perdón a Dios, vas y le dices, ¿sabes qué? No es cierto, no es cierto. Dije malas cosas. Lo correcto es así. La verdad son las cosas así. Discúlpame. Me confundí. O no sé, algo. Pero remedias esa situación. Tanto con Dios y con la gente. Porque hay mucha gente que está acostumbrada a pecar y peca y dice, Señor, perdóname. Señor, perdóname, voy a pecar, pero perdóname. Ya lo haces premeditadamente y eso a Dios no le agrada. Cuando pasa esto, que tú pecas y no te das cuenta en el momento y sientes la separación, dice, Señor, perdóname. Entonces el Señor entra como un abogado con nosotros delante de Dios y el Señor nos perdona. Pero no es algo que estemos haciendo una y otra vez. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros. Él sintió una separación del Padre y clamó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y así debe pasar con un cristiano que es nacido de nuevo. Sentí esa separación en el momento cuando uno peca. Yo no sé si tú lo has sentido, pero quiero que me acompañes al libro de los Salmos. Quiero que leas conmigo el libro de los Salmos, el capítulo 51. Todo esto es un proceso de crecimiento de un cristiano, ¿sí? Que vas creciendo espiritualmente, vas dándote cuenta de las cosas que a Dios le agradan, lo que a Dios le desagrada.
¿sí? Pero cuando un cristiano peca y pide perdón a Dios, hace una súplica diciendo, Señor, ten piedad de mí, Señor, porque soy pecador. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí, Señor. ¿Sí? Y fíjate, voy a leer este Salmo 51. Y este hombre, David, decía en esta oración al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, le decía David al Señor. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, Dios, porque yo reconozco mi pecado, reconozco mis rebeliones, reconozco que te he faltado, Dios, y mi pecado está siempre delante de mí, Dios. Contra ti, Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Te has revelado a mí, Dios. Has escudriñado mi corazón, Dios. Me has dado sabiduría, Dios, y te ruego en este momento que me purifiques con hisopo, limpies mi vida espiritual, Señor, que me laves y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de ti, Dios. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, Padre. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No lo desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esto le decía al Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, Dios. No me eches delante de mí, Dios. Crea en mí un corazón limpio. Es lo que le decía David al Señor. Después de que le había faltado, después de que había pecado, se dio cuenta de esa separación que existió y le decía y le clamaba a David al Señor, Señor, no quites de mí tu espíritu, Dios, porque contra ti, solamente contra ti he pecado. Yo no sé si tú cuando has pecado, se lo has dicho al Señor, Señor, perdóname. Y te ha quebrantado el Señor de tal manera que te humillas delante de Él. Y si alguno de nosotros, hermano, cae en pecado, confiésaselo al Señor y corre hacia Él. No tengas temor de acudir a Él. El apóstol Juan nos habla de pecados ocasionales, no de continuar con el mismo pecado. No de continuar con el mismo pecado. Él se compadece de nuestras debilidades, no de nuestras necedades. Si regresamos a la epístola primera de Juan capítulo 2, versículo del 13 al 14, dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nos habla de cristianos, ¿en qué proceso? En un proceso de crecimiento espiritual. Aquí se nos habla de los cristianos jóvenes espiritualmente hablando, no de edad física, sino de consagración. Jóvenes espiritualmente de consagración. Y dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y por eso habéis vencido al maligno.
¿Recuerdas lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 119, en el versículo 9? Vamos a buscarlo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y guardar su palabra no significa tener el libro, la Santa Biblia, guardado en un cajón, guardado en tu librero, sino guardado en donde, en tu corazón. Y por eso es importante que nosotros los padres les enseñemos a los hijos la palabra de Dios. Si quieres que todo te salga bien, tienes que meditar en la palabra de Dios de día, de tarde y de noche. Y ahora cuando te dice el Salmo 119, en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahora, de ahí nos vamos a brincar hasta el versículo número 87. Dice, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Me- Señor, te necesito y no voy a hacer a un lado tus mandamientos. No voy a hacer a un lado tu palabra. Hay veces en iglesia que uno no quiere orar por aquellos que te ultrajan, por aquellos que te persiguen. A veces no quieres orar, pero sin embargo incumples la palabra del Señor orando por aquellos que te ultrajan y te persiguen. Y dice aquí en este versículo, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Y tú me pides que ore por esa persona que me ultraja, por aquella persona que me persigue, por mi enemigo, Señor, yo lo voy a hacer. No le voy a dar cabida, no le voy a dar lugar al diablo, pero todo esto te lleva a un crecimiento espiritual. Tal vez un bebé, un niño espiritual va a decir, pero ¿cómo es posible que yo voy a orar por aquel que ultrajó, por aquel que mató, por aquel que mató a mi hija, por aquel que hizo esto? ¿Cómo es posible? Pero cuando tú vas conociendo el corazón de Dios, con ese crecimiento espiritual, con esa revelación espiritual que solamente Dios te pueda dar a través de la palabra, vas a poder decir, por poco, Señor, pero sabes, casi me han echado por tierra por orar por aquel que mató, por aquel que violó, por aquel que transgredió. La gente se me vino encima, Señor, pero yo oré porque tú lo salvaras, Dios. Yo oré para que tú hicieras misericordia con él como tú hiciste conmigo. Pero ¿sabes qué, Señor? Tu palabra me lo dice y tus dichos están guardados en mi corazón y yo obedezco lo que tú me pides. No es fácil. Nadie dijo que el cristianismo fuera fácil. El cristianismo no es ninguna religión. El cristianismo es un estilo de vida, es una forma de vivir distinta a cualquier otro tipo de vida. Totalmente distinto. Es un estilo de vida, no es una religión. Ninguna religión salva, solamente Cristo te puede dar la salvación. ¿Sí? Pero este es un estilo de vida totalmente fuera de, de las ideas o preceptos de la gente que tiene afuera. Totalmente distinto. Dice aquí más adelante, el Salmo 119, voy a buscar el versículo 98. Estamos hablando de quiénes, ya hablamos de los niños, de los bebés. Ahorita estamos hablando de quién, de los jóvenes. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, versículo 98. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque tus mandamientos siempre están conmigo. ¿Y todo eso en dónde empezó? Desde que tú se los inculcas tal vez a tus hijos carnales chiquitos, como a tus hijos espirituales. No te apartes de la palabra del Señor. Medítala, medítala, medítala. Y dice aquí el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo tus mandamientos. El versículo número 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Dice, más que los viejos, más que la gente antigua, más que la gente que tiene más edad, yo he entendido algo. ¿Sí? Porque he guardado tus mandamientos. ¿Quieres ser sabio en todo lo que hagas? ¿Quieres ser sabio en tus decisiones diarias? ¿Quieres ser sabio en tu comportamiento con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la gente que te rodea? Aquí te dice cómo hacerlo. Aquí está todo.
Aquí está la respuesta a todo. Y dice la palabra del Señor, el versículo 100, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Y de ahí me voy a brincar al versículo 120. Dice, mi carne se ha estremecido. Hay un temor de Dios, un temor reverente. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Y de tus juicios tengo miedo. Versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Estos versículos nos dicen como leía la palabra y entendía el juicio para los necios y tenía temor reverente. Necesitamos, hermanos, crecer para que se convierta en un hábito el vencer al mundo que nos rodea. Necesitamos crecer. Y crecer duele. Crecer duele. Pero necesitamos dejar de ser niños fluctuantes, de ser jóvenes o adolescentes, ¿sí? Y ser lo que Dios quiere, que crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. A ese nivel. Y ya cuando sigamos creciendo y cuando sigamos conociendo más del Señor, dice la palabra del Señor que vamos a poder decir que hemos llegado, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita. Dice 1 Juan 5, voy a regresar a 1 Juan, epístola de San Juan. Capítulo 5, versículo del 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria que vence al mundo es nuestra fe en la victoria de Jesucristo, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Nadie puede vencer al mundo, iglesia, si no es cristiano. Nadie puede vencer al mundo si no es cristiano. Por eso cuando empezamos a crecer espiritualmente tendremos problemas y en la medida en que oramos, en la medida que leamos la palabra de Dios, en la medida que obedezcamos, Jesucristo empieza a ensancharse dentro de nosotros y vamos a sentir ese crecimiento. Y vamos a poder decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y todo aquello que me llamaba la atención y todo aquello que me gustaba, lo tengo por basura, lo tengo por estiércol. Pero tiene que haber un crecimiento de parte de Dios. Oye Jorge, oye fulano, oye vengano, es que has cambiado. El Señor es el que te ha cambiado. ¿Por qué? Porque estás desechando las cosas que a Dios no le agradan y ya se te hace algo normal o natural. El vivir así, desechando las cosas, ya no se vuelve tal vez un esfuerzo. Ahora vas a tener un mayor reto, por decirlo así, o un paso mayor, más alto, ¿sí? Porque vas en un crecimiento espiritual. Un bebé cuando nace, no nace gateando. A un bebé lo tienen que cargar y llevarlo a la cuna. Un bebé lo tienen que cargar y subirlo al carro. A un bebé tienen que cargar y bañarlo. Y conforme va el bebé creciendo, ¿qué va pasando? El bebé no se puede ni parar. Lo levantas así y está. Toda la cabeza se le mueve y le tienes que agarrar la cabeza hasta que se le empieza a formar aquí, empieza a tener fuerza. Y luego el bebé, ¿qué pasa? Empieza ya a sentarse, ¿verdad? Y empieza a gatear el bebé, luego empieza a pararse, luego empieza a caminar. Todo esto es un proceso. Y en ese proceso duele. ¿Tú crees que no le duele al bebé cuando empieza a gatear y de repente se le van los bracitos, ¡pum!, se pega en la cara? Le duele. Y otra vez, ¡pum!, le duele, pero lo vas tú enseñando, lo vas cuidando, lo vas protegiendo, empieza a caminar y cómo vuelve así. Y de repente, ¡pum!, se cae. Pero ¿qué pasa si pasa el tiempo y escuchas la palabra del Señor y vives la palabra de Dios y llegas, imagínate que yo estuviera caminando y, papi, ¡pum!,
algo está mal dentro de mí. Yo tengo que aprender a caminar en las cosas del Señor. ¿Para qué? Para no caer, para no caer, porque ya no es un niño fluctuante, ya hay una madurez dentro de ti. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio. Nadie puede vencer al mundo, iglesia. Nadie puede vencer al mundo si no es cristiano. Por eso cuando empezamos a crecer espiritualmente, tendremos problemas. En la medida que oramos y leemos la palabra y vamos a obedecer, Jesucristo empieza a ensancharse dentro de nosotros y vamos a sentir ese crecimiento. Dios no quiere que vivamos debajo de las circunstancias. Dios nos forma y nos salvó para ser cabeza y no cola. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. 28, versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Esto fue indicado para Israel, pero en Cristo también esto es para nosotros. Pero en Cristo esto también es para nosotros. ¿Por qué? Por lo que dice en Gálatas. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3? Vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y versículo 29. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y estas promesas nos corresponden también a nosotros. Si obedecemos, si obedecemos. Voy a regresar al libro de Deuteronomio para seguir leyendo lo que dice. Deuteronomio, por favor, búsquelo conmigo, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 18 al 28. Y dice: por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y sí, tu hijo se va a molestar y tu hijo se va a fastidiar y tu hijo le va a decir: ya papá, y te va a hacer caras, pero tú tienes la obligación de estarlo haciendo con tus hijos en todo tiempo, en todo momento, estarles hablando del Señor, la palabra, la palabra, la palabra. Y dice aquí: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios andando en todos vuestros caminos y siguiéndolo a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Dice el versículo 24: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, porque desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Versículo 25: nadie se sostendrá delante de vosotros, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La palabra de Dios, hermanos, sigue vigente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para nuestra vida, pero así como el pueblo de Dios del Antiguo Testamento pasó la mayor parte de su vida esclavizado a otras naciones por su desobediencia, así nos puede pasar a nosotros si no crecemos y nos sigue gustando lo del mundo, las cosas del mundo.
Así nos puede pasar. Cuando Jesús vino al mundo, pasó la mayor parte de su vida, voy a decirlo de esta forma, oculto en Jerusalén, hasta que la vida que se desarrollaba en él alcanzó una madurez y estuvo preparado para su ministerio. Si quieres recordarlo conmigo, vamos a Lucas capítulo 2. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la paz buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y el 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sí? El versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahí vimos al niño cuando estaba recién nacido. Estaba acostado. Después de 8 días lo llevaron a presentar. Y luego de ahí lo vimos cuando fue a dónde, cuando regresó al templo, ¿verdad? Más o menos a los 12 años. Versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El niño estaba madurando, estaba creciendo. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? No, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y después de esto se ve a Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 13, hasta su bautizo. Capítulo 3, versículo 13, dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de que lo vimos al niño Jesús, cómo fue creciendo, cómo fue desarrollándose hasta llegar a este momento en su vida.
¿sí? Y luego de esto nos habla de cuál era su comida espiritual, de qué se alimentaba el Señor. No sé si recuerden que les dijo una vez en 1 Juan 4, 32, 34. Juan 4, 32, 34. Vamos a buscarlo. Es Juan, el Evangelio de San Juan. Perdón, yo dije 1 de Juan. Es Juan capítulo 4, versículo 32 al 34. Les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Está hablando de ese alimento espiritual. Y le dicen, versículo 33 al 34. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cómo te alimentas tú espiritualmente? ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Cómo está tu desarrollo espiritual? Y luego de esto nos habla de que luego Jesús fue crucificado, crucificado. Y dice la palabra del Señor que nosotros necesitamos seguir sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 20 al 21, si gustan acompañarme, por favor. Ya estoy terminando. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 20 y 21 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Hasta dónde llegar? Hasta que lleguemos al momento en que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿Se acuerdan? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es hasta donde tenemos que llegar como hijos de Dios dentro de nuestro desarrollo o nuestro crecimiento espiritual. Nadie del pueblo de Dios puede escapar de este trato con Dios hacia nosotros. Nadie. Por lo que nosotros necesitamos ser más que vencedores. Y a veces va a parecer que vas a decir, Señor, yo no quiero nada, yo ya no aguanto. Pero te digo una cosa, iglesia, estamos en un proceso, en un proceso de parte de Dios. Dios no usa personas que se rinden a medias. Dios usa personas que tienen una rendición total delante de Dios. Y es por eso que a veces cuando decimos, Señor, yo me rindo ante ti, está diciendo, yo me doy totalmente ante ti, Señor, y no importa lo que suceda, no importa lo que venga, Dios, yo me rindo delante de ti. ¿Recuerdan lo que pasa con nuestro querido hermano Job en la Biblia? ¿Qué pasó con él? Era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre que buscaba del Señor, era un hombre que intercedía por sus hijos, era un hombre que ofreció holocausto al Señor. Pero ¿qué hizo Job? Llegó el momento en que se rindió delante de él y fue en Job capítulo 13, versículo 15 que le dijo, Señor, aunque tú me matares, en ti voy a esperar. ¿Sí? Salmo 73, 25 es el último versículo que voy a leer en esta tarde. ¿Sí? Y dice el Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo número 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuál es tu deseo espiritual? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es ¿Tienes hambre y sed de Dios realmente? ¿Quieres crecer espiritualmente o te quieres quedar estancado como un niño? No puedes ser adolescente toda la vida, no puedes ser joven toda la vida. Le habla aquí a los niños, le habla aquí a los jóvenes
y les habla a los padres. ¿Y qué hace un padre? Un padre llega al momento en que sabe cubrir, sabe proteger, y nosotros también tenemos que aprender a hacer eso. Bíblicamente hablando, nosotros tenemos también que darle cobertura a aquellos que empiezan en el Evangelio como recién nacidos en el Señor. Tenemos que apoyar a nuestros jóvenes espirituales y también como padres, como adultos espirituales, tenemos que esperar y saber esperar en Dios. Por ahí dicen que, que lo escuché esto, que decía que un padre le decía a su hijo, hijo, fíjate por dónde caminas, y le decía al hijo, fíjate tú porque yo te voy siguiendo. Muchos cristianos que estamos aquí en la iglesia, aquí en esta congregación o en muchas congregaciones, hemos estado muchos años, pero no porque tengas muchos años significa que seas un padre espiritual. A lo mejor es un enano espiritual. Y qué triste que seas un enano. Que sigas viviendo como si fueras un bebé. Que sigas viviendo con tus pasiones como si fueras un bebé. Que sigas viviendo con tantas caídas. Un padre espiritual, una persona que ha crecido, ¿sí? Puede caminar firme delante del Señor, ¿sí? Por lo que Él conoce a través de la palabra y porque sabe que Dios es su fortaleza y porque sabe lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo seguir, Santo Dios, tus pisadas porque tú eres quien me fortalece. Porque, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino, Santo Dios, porque nada de ti en este mundo deseo, porque nada, 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 nada deseo en la tierra, porque, Señor, te tengo a ti. Pero a veces como niños fluctuantes, como adolescentes, como jóvenes, deseamos las cosas del mundo. Deseamos esto, deseamos el otro, en lugar de realmente desear lo que es todo. ¿Y qué es todo? Dios, su presencia en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú deseas el día de hoy? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Que se acabe la pandemia? ¿Que la gente otra vez vuelva a tener sus trabajos normales? ¿Que la gente que tiene su salario a la mitad vuelva a tener su salario normal? Qué bueno, es un bonito deseo. Pero espiritualmente el Señor yo creo que nos habla a todos, con estos tiempos que hemos vivido todos, absolutamente todos. ¿Cómo lo has tomado tú? Como un niño llorando, Señor, ¿por qué me quitaron esto? ¿Por qué me quitaron el otro? Señor, no tengo trabajo, Señor, el otro. Y luego decirle, Señor, muéstrame cuál es tu propósito cuál es tu propósito en mi vida. ¿Qué es lo que tú tienes planeado para mí, Señor? ¿Qué es lo que sigue, Padre Dios? Prepárame para ese momento. Prepárame, Santo Dios, porque yo, Señor mío, yo sé que tengo que crecer y tengo que estar fortalecido, porque si no estás fortalecido espiritualmente, puede llegar una tormenta y te puede destruir, te puede tumbar, te puede arrancar de donde estás, si es que estás mal sembrado. Pero si la semilla la plantó el Señor y el Señor la regó, bendito sea su nombre porque no vas a ser arrancado. Y si crees que no estás firme en el Señor, dile, Señor, ayúdame a estar firme en ti, Dios. A caminar como tú quieres que camine, de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino enséñame a caminar debajo de tus mandamientos, debajo de tus estatutos, porque solamente ahí puedo yo encontrar madurez espiritual, porque solamente ahí yo puedo encontrar vida espiritual, no en lo que yo creo, sino lo que tú me estás diciendo, Señor. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Dios, porque me permites, Padre Dios, estar con mis hermanos, Santo Dios, compartiendo tu palabra, Dios. Y te ruego, Padre Dios, que tú, Santo Dios, me hagas crecer a mí espiritualmente, Dios, y me des la madurez que yo necesito espiritualmente, Padre Dios, hablando, Dios. Padre, que yo no sea como un niño fluctuante ni como un joven, Santo Dios, sino que pueda, Santo Dios, después, Santo Dios, de vivir, Padre Dios, conociendo tu palabra desde que yo era joven, Dios, desde que era niño hasta ahora, Dios, que yo no soy un enano espiritual, Dios, sino que tú vayas, Padre Dios, dándome el crecimiento y la madurez en todos los sentidos de mi vida, Dios. Yo te ruego por mis hermanos, Señor, que están aquí, Dios, por los hermanos que están escuchando esto, bendito Dios. Tú sabes cuál es la condición delante de ti, Dios. Padre, porque si aún siguen cayendo en el mismo pecado, Dios, hay algo en sus vidas, Dios. Padre Dios, tu palabra santo dice que tenemos abogado, Dios, para que no pequemos.
no para que sigamos pecando, Dios. Tenemos que aprender a vivir una vida en santidad, Dios, porque somos santos. Tu palabra dice que santo es apartado, Dios. Apartado para ti, Dios. No es de que nos vayamos a recluir a un lugar, a una casa, encerrados, Dios, y lejos de todo, porque no, ahí no habita la maldad, Señor, sino habita en el corazón del hombre, Dios, porque tu palabra dice que engañoso es el corazón del hombre, Dios. Podemos estar lejos, Dios, de televisión, del internet, lejos de muchas cosas, Dios, pero la maldad habita en uno, Dios. Te ruego que esa maldad, Santo Dios, salga de nuestras vidas, Dios, y vengas a morar tú con tu presencia, y nos ayudes, Santo Dios, a crecer y a madurar con tu palabra, Dios. Padre Dios, que la palabra que está dando esta mañana, Dios, Padre Dios, traiga fruto, Padre Dios, a su tiempo, Dios, en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Dios. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Dios, eternamente y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les dejo el lugar al pastor. Y les recuerdo que en estos días van a recibir un mensaje de texto de mi parte para ser invitados a la congregación. Solamente quiero recordarles que dice la palabra que el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, si el crecimiento lo da Dios, pues tengo que estar en una relación con Él de todos los días. ¿Sí, amados hermanos? Toda la salvación la inicia el Señor y Él la termina. Lo único que pide el Señor es algo que no le queremos dar, es disposición. Solamente disposición y Él hace todo lo demás. La salvación no se pierde, pero Satanás sí te puede inutilizar para el servicio. Y qué triste es que cuando estemos en el juicio del Señor, juicio no para perdición, sino para premiación, todos pasen y tú te quedes sentada o sentado sin ningún premio. ¿Por qué? Porque te conformaste con ir a la congregación y leer de vez en cuando la palabra del Señor y no tener una relación fuerte con Dios. ¿No quieres caer? Agárrate de Dios, por favor, ¿sí? Los tiempos son duros, difíciles y más se van a poner. Alabado sea su santo nombre. Amén. Es necesario que yo mengue, decía Juan el Bautista, para que Él crezca. Entonces, haz que tu hombre viejo, tu yo, se baje del trono y que el Señor se entronice en tu corazón. Que Él sea tu rey. Amén. No tú mismo, porque a veces uno mismo es el rey. Uno quiere reinar en su vida y no se puede. Padre, tu palabra ha sido dada, Señor, y tú sabes, Señora, dónde cayó esa palabra. Deseando que tú, Espíritu Santo, hayas hecho la obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.